Medio Cuerdos. Medio Cuerdos. Medio Cuerdos. Un podcast dirigido por Ollantay González Serga y Miguel Ángel Parcero. Un espacio para que comprendáis quiénes sois, por qué lo hacéis y hacia dónde vais. Los invitamos a un viaje por las huellas de los trastornos del comportamiento que afectan el día a día. Con una mezcla de juventud, experiencia y literatura conductual, Medio Cuerdos busca respuestas, abre debates y despierta la curiosidad. Entendernos a nosotros mismos es el primer paso para ser felices. Estimado amigo, seguidor, oyente, cuánto os he echado de menos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este podcast Medio Cuerdos. Ollantay González Serga, muy buenas. ¿Cómo está usted? Adelante, bienvenido a su casa. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del hemisferio donde nos vean. Hola Iberoamérica, Galicia. Un saludo especial en esta edición a mi amiga Lucía, mi profesora de informativo o medio digital. Para ti este programa, Lucía. Hola Miguel Ángel. El tema de este programa es porque en un episodio anterior, Ollantay lanzó una afirmación que no pasó desapercibida. O sea, mentir no es malo. Una frase que a primera vista choca con todo lo que nos han enseñado desde pequeños. ¿Cómo puede ser o cómo no puede ser malo algo que siempre nos dijeron que es incorrecto, verdad? Es correcto. ¿En qué contexto una mentira puede ser necesaria, útil o incluso ética? Bueno, pues hoy en Medio Cuerdos nos metemos de lleno en este tema. Analizaremos por qué mentimos, qué papel juega la mentira en la conducta humana y cómo en ocasiones puede ser una herramienta de adaptación social. Vale, excelente. Amigo seguidor, prepárate para cuestionar tus creencias, porque a veces la verdad no es tan simple como parece. ¡Wow! Me gustó ese título, Miguel Ángel. Hola, amigos invisibles, mis amigos de todo el planeta. Bueno, un placer estar de nuevo con ustedes y con mi pana y editor, productor Miguel Ángel Parcero Palma, que hace posible esta magia y esta recreación porque yo la disfruto. Esto no nos produce dividendos, pero nos da una satisfacción de llegar la neuropedagogía a toda Galicia, a España y al continente americano. ¿Y por qué no? Estamos trabajando, los dividendos estamos trabajando. O sea que así es. Bueno, Miguel Ángel, mira. Correcto. Se me ocurre empezar. La mentira no es mala. Empieza a tirarme spray para acá y le voy a decir algo, por ejemplo, podríamos decir que el autismo es una enfermedad. ¿Podríamos decir que la esquizofrenia es una enfermedad? ¿Podríamos decir que el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, es una enfermedad? Pues la respuesta académica es no. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que coexista o exista una enfermedad, es necesario un estado de sanidad previa y que en el curso se devenga una patología. Entonces no podemos decir es incorrecto, el autista es un enfermo. Nosotros los TDAH somos enfermos. No, tenemos una condición autista
Esos son dos concepciones totalmente diferentes. Entonces, sobre este preámbulo, correcto, la mentira es un proceso psicofisiológico. Yo te voy a pedir en un momentico, Miguel Ángel, que tú revises una de nuestra literatura, por ejemplo, en el mordisco de la memoria, psicofisiología, percepción y adversidad, y tú le leas uno de los conceptos que de paso no son mías, son de la academia, de lo que es la psicofisiología. Pero ya va. La mentira es un proceso psicofisiológico. Es decir, como es psicofisiológico, no es nuestro. No dominamos en ella. Es casi una carga dominada por el inconsciente, ¿verdad? Y que muchas veces la hacemos de manera instintiva para poder llevar a cabo algunos procesos. ¿Cuáles son esos procesos o cuál es ese proceso para lo cual nace la mentira, el monstruo de la mentira, que la cultura la ha pechado dogmáticamente en la religión, sobre todo en la católica? Porque en la religión islámica la mentira enferma el carácter, pero fíjense, dice el Islam, se permitirá la mentira en aquellas situaciones que beneficien al colectivo o sean viables para salvaguardar, qué sé yo, un bien común general. Entonces, en esas condiciones deja de ser un pecado para el Islam y se permite mentir. Pero la Iglesia Ortodoxa católica y la Iglesia Católica en uno de los mandamientos no mentir. Entonces, decir que es malo es porque yo veo la mentira como un proceso moral y como un proceso religioso. Entonces yo tengo que cerrar este programa, ¿verdad? Tengo que cerrarlo. Porque aquí no se debate el tema de la moral desde el punto de vista religioso. Este es un programa eminentemente neuropedagógico, es decir, la pedagogía emocional con el uso del conocimiento neurobioquímico que funciona en nuestro córtex cerebral. O sea, yo no puedo emitir una postura neuropedagógica exclusivamente para quedar bien a los amantes religiosos de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Correcto? No. Sí, porque muchas personas lo que hacen es que asocian la mentira a un juicio moral o religioso porque, como comentábamos en la introducción, desde pequeños nos enseñan que mentir es malo o que es pecado. Claro. O sea, pero Entonces, desde Medio Cuerdos el objetivo es no juzgar ni cerrar esos temas, sino abrirlos desde otro ángulo. desde el ángulo neuropedagógico, desde el ángulo conductual. ¿Por qué? Porque si su rigidez mental solo lo asocia con el tema religioso, usted le produce una culpa y eso va a crear un duelo y después va a necesitar algunas terapias cognitivas más allá de ir al cura para decirle los pecados que usted ha cometido por haber mentido, no serán suficientes para poder sobrellevar el tema de la mentira. Entonces, O redimirse, ¿no? Como se dice. o redimirse. Entonces, fíjese bien, yo necesito decirle el contexto de dónde funge, nace y por qué de la mentira. La mentira, ya se lo he trillado, es un proceso psicofisiológico. ¿Qué me dice que es la psicofisiología, Miguel Ángel? Explícale a la gente en ese libro. Antes de irnos a ese punto,
¿Qué te parece, Ollantay, si dejamos de lado la etiqueta bueno o malo relacionado con la mentira? Porque, claro, también nos gustaría explicarle a la audiencia, o sea, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando mentimos, ¿no? O sea, qué sustancias se activan, qué procesos internos nos Vale. llevan a elegir una mentira en lugar de la verdad, por ejemplo, ¿no? Para acercarnos un poquito a la gente. Pero léele lo que es, porque es que mucha gente no está familiarizada con el concepto de psicofisiología. Psicofisiología es una palabra formada con raíces griegas, cuyos componentes léxicos son psique, que significa alma, mente, physis, que significa acción de crecer, naturaleza, y logía, que significa ciencia que estudia. La psicofisiología, conocida como psicofisiología cognitiva hasta la década de los años 90, hoy denominada neurociencia cognitiva. La fisiología estudia los procesos físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Y la psicofisiología cognitiva utiliza todo el cuerpo para ofrecer una respuesta conductual. Es por ello que se sirve de biología, la morfología, la anatomía descriptiva relacionada con la osteología, la artrología, la miología muscular, cardiovascular, la neurología, la neumología, la gastroenterología, urología, ginecología, en fin. Lo importante es, fíjate el alcance que hay, todo lo que involucra. Y lo que relaciona todo, sí. Correcto. La mentira es un proceso psicofisiológico que involucra todo tu cuerpo y tu alma. Porque psico significa alma, alma. O sea, es sinónimo de hipotálamo. Eso es el alma. ¿Oyó? Del punto de vista neurocognitivo, el alma es el hipotálamo. Ahí te dejo eso, que seguro no te va a gustar, porque es que estamos chiquitos nos dicen que el alma es un paño, es una sábana blanca que te sale del alma y que tiene un peso y que, bueno, 1000 cuentos de hadas. Correcto. Pero resulta que la palabra alma no se deriva de la iglesia ni de la filosofía teológica, sino ¿de dónde? Griegas. Es una palabra con Al griego. Para el griego. Correcto. Entonces, dejen de inventar, vamos a dejar de inventar que esa palabra alma la inventó la iglesia. No, no, eso no funciona así. Eso no es verdad. Eso es una palabra griega. ¿Qué significa el alma? Psique, mente, aquí. ¿Correcto? Lo demás es de formación del lenguaje, de la Real Academia Española. Eso es otra cosa. Ok. Sabiendo que la mentira es un proceso psicofisiológico, ¿correcto? Nos lleva a ver por qué ella nace, para poder entender por qué mentimos. Bueno, ella nace en la psique, aquí, en la mente. Y la mente, junto con otras funciones neuroquímicas, gobierna la química humana. Por eso es que en el concepto influye en todas las áreas de la anatomía humana. ¿Correcto? Porque se requiere primero un pensamiento, un pensador, ¿verdad? Por eso el perro no miente, porque no piensa como nosotros, no tiene una capacidad cognitiva superior y elevada, capaz de utilizar algunos procesos cognitivos del pensamiento para poder manipular. Veamos.
La autoestima, y aquí vamos a matar, mi pana Miguel Ángel y yo, dos pájaros con la misma escopeta. ¿Correcto? El ego es malo. Oye, tienes el ego alto, ¿verdad? La cultura nos ha hecho ver que tener ego es malo, que el ego es sinónimo de egocéntrico, de desgraciado y de arrogante. Pues bienvenido a la neurociencia. El ego no es nada de eso. Depende de cómo lo gestionemos, ¿no? Porque Correcto. muchos piensan que tener autoestima o tener ego es malo, pero realmente pues depende desde la óptica, desde donde se mire. A eso vamos. Claro, A eso. la autoestima en sí misma no es algo negativo, es una percepción que tenemos de nuestro propio valor. Vale, totalmente. Es así. Y yo creo que es fundamental para hablar de bienestar emocional. Correcto. Excelente, 20 puntos. ¿Vio? Ese es mi editor. Por algo es mi editor y productor. Fíjense, desde chiquitico, después de los 4 o 5 años, no a los 3, ni a los 2, ni a los 9, ni a los 15, entre 4 y 5 años que se desarrolla el árbol dendrítico, el ser humano tiene una percepción con su entorno y empieza a taparse la colita, el pipiricho, la totona o el pájaro guarandol, como usted le quiera llamar, o sea, la vaginita o el pene. Nace el pudor, porque se completa su árbol dendrítico neuronal y empieza a tener idea del contexto que lo rodea y nace el pudor, la vergüenza. A partir de allí, el niño es susceptible de todo cuanto le pasa. ¿Y cómo capta el mundo? El niño capta el mundo a través de su autoconcepto o su autoimagen, que también se llama el self. S-E-L-F, palabra inglesa que significa autorretrato. Eso no lo inventó los medios de comunicaciones. Esa palabra es de la psicología, ¿correcto? Y en algunas escuelas, como la escuela Hearst, ¿verdad? Te dice que el niño fortalece su autorretrato a través de 3 elementos fundamentales. Tres. ¿Dónde está la cámara? 3. Ok. El primer elemento es cómo se ve el niño a sí mismo. Correcto. Por eso es self, autoimagen. ¿Cómo se ve él? ¿Qué es lo que piensa él de sí mismo? Luego, el otro elemento es cómo siente él que lo ven los demás. Y después, el no menos importante es cómo ve él y se relaciona con su cuerpo. Son 3, no son 10 ni 20, son 3 elementos. Si el niño es criticado, si el niño observa que no lo ven con buen agrado, la percepción que él se hace de su autoimagen es de rechazo. Si por el contrario a él se le toma en consideración sus opiniones en las tomas de decisiones de la casa, en las responsabilidades del hogar, él va a entender que él es parte vital y fundamental de la familia. Entonces, su relación de cómo lo ven a él va a ser sana, S-A-N-A, sana, o sea, estable. Es que si eso no es así, es muy difícil establecer límites, por ejemplo. Correcto. O tomar decisiones, o no sé, relacionarnos con las otras personas de forma saludable. Claro. Vamos a desmontar 2 mitos. 2 mitos que hasta
hasta con ironía lo cometen algunos psicólogos. Correcto. Luego, si el niño está obeso y se empiezan a burlar de él, si el niño está muy flaco y se empiezan a burlar de él, si el niño nace con algún defecto físico y se burlan de él, el niño aprende a rechazar su cuerpo. Y un poquito más allá, hay síndromes y síntomas psíquicos donde el niño desde pequeño rechaza su propia identidad, ¿verdad?, personal, y ya no se siente un niño, sino una niña. O viceversa, la niña no se siente niña, sino niña. Por eso es que los expertos deben someterlo a análisis por tiempo, por mucho tiempo, porque su identidad no está establecida y sus procesos cognitivos no están maduros, y un niño no puede cambiársele el sexo a los 7 años porque no tiene establecida el patrón de identidad de su personalidad. Bueno, yo creo que... Sí. A ver, ¿Cómo? sin terminar de cerrar el melón de la mentira, nos hemos metido en otro jardín. Es que después no puedo abordarlo, ¿verdad? Porque es que se trata el tema tan ligero y detrás de muchos seres y amigos y colegas y niños hay un mundo de dolor psíquico, hay un mundo que no se puede explicar desde la necedad cultural, porque la cultura lo dice, porque la iglesia lo dice. No, vuelvo y le repito. Si usted es ¿cómo es? Un extremista religioso y usted no concibe su vida sino a través de la iglesia, salga de canal de inmediato, porque todo lo que aquí se diga le va a chocar. Hay que salir de canal. Porque esto es neurociencia cognitiva, donde la iglesia tiene un gran valor, tiene la necesidad de unos procesos culturales que ayudan a la formación de la personalidad, pero no es exclusivo nada más de la iglesia. Aquí intervienen muchas cosas. Entonces, eso hay que decirlo para desmontar dos mitos fundamentales, que es el mito del ego, ¿verdad? El mito del ego y el mito de la mentira. Entonces, yo creo en síntesis, ¿no? Por retomar el tema, cuando un niño nace con, yo qué sé, con un defecto físico, ¿vale? Y es objeto de burlas o de rechazo, es normal que empiece a construir una imagen negativa de sí del mismo. Porque aprende de alguna forma a través del dolor a rechazar su propio cuerpo. Correcto. A ver, el niño no nace sintiendo vergüenza. Eso lo aprende a través del entorno y del feedback que le dan las otras personas. Correcto. Una vez que se le desarrolla algunas partes neuronales, en este caso el árbol dendrítico. Ese niño con el rechazo de su cuerpo no puede tener una autoestima estable, es decir, su autoconcepto cojea, va en muleta. Correcto. Y luego, ese niñito que va a crecer a los 25, 30 años, como lo marginaron toda su infancia y parte de su adolescencia, va a formar un trastorno de la personalidad, y uno de ellos, de los tantos que hay, es el egocéntrico narcisista. ¿Ves? ¿Y por qué ese tipo, ese chamo, se convirtió en egocéntrico narcisista? Coño, para defenderse de tus agresiones,
porque 1000 veces le dijiste que él no servía, que era incompetente, que era incapaz, porque lo comparaste con su hermano, con el amigo, porque le dijiste que era un gordo, que era un flaco. Y cuando creció, su temperamento se alió con un trastorno para que le doliera menos. Y ese trastorno es el egocéntrico narcisista. Entonces después tú vas a echarle verga y vas a decir que él es un desgraciado porque es un egocéntrico. Bueno, y no lo jodiste toda la infancia. Ah, entonces... Pero fíjate que yo creo que culturalmente, con esto es que me voy a ganar un montón de enemigos, pero culturalmente esto ocurre, yo siento, en la cultura venezolana. El bullying, de por sí socialmente, en Estados Unidos, por ejemplo, o en España creo que se trata de otra manera. Que no digo que no lo haya, pero No, te entiendo perfectamente, perfecto. Es que no se puede tapar el sol con un dedo, Miguel Ángel. Sí, hay ciertos patrones de arrogancia, pero es lo que se le ha enseñado a la juventud en una sociedad de alguna otra forma enferma. Una sociedad donde el valor no es el respeto al prójimo. Una sociedad donde se le dice al niño, estudie para que sea alguien, porque si usted es un buen obrero, usted es un estúpido. O sea, ¿cómo puede creer que va a comenzar eso? No puede verlo de otra manera. Entonces, tengo que darte la razón, y no solo al venezolano, ocurre en sociedades como la colombiana, como la chilena, ¿verdad? Y a la inversa ocurre en sociedades como la peruana. Que entonces no hay esos peos egocéntricos, sino al inverso. al contrario. Una autoestima disminuida, y entonces en vez de sentirse arrogante, se sienten extremadamente débiles o inferiores. Entonces, ambas posturas obedecen a la formación de un patrón del self o de la autoimagen del niño. Correcto. Entonces, fíjate, sabiendo estos tres elementos, ¿verdad? ¿Cómo se ve el niño o el adulto ya? ¿Cómo cómo siente él que lo ven los demás y cómo se relaciona él con su cuerpo? Eso conforma su autoconcepto o su autoestima. ¿Correcto? Si él desarrolló un trastorno porque lo maltrataron toda la vida, por supuesto que va a tener una autoestima maltratada. ¿Correcto? Una autoestima disminuida que se representará de muchas formas, con un trastorno de dependencia, con un trastorno egocéntrico, con un trastorno de paranoia, con un trastorno de obsesión-compulsión. Vaya usted a parar, el modelo educativo que tuvo ese ser, sea bajo la sobreprotección o el sobrecontrol. Ambos son nefastos, ambos son irregulares. Entonces, conclusión. Esa malformación de la percepción con la que crece el niño es la que alimenta su autoestima. O sea, su forma de verse y de relacionarse con el mundo. Entonces, ¿eso a qué coño afecta? Al yo, palabra que inventó Sigmund, ¿quién es? Freud. Ajá. Correcto. Y que después lo desarrolló la teoría de los complejos Carl Jung. Entonces, tú no puedes decir, ay, esa persona tiene ego, que bola que lo tiene que tener. Una persona que no tiene ego, o sea, que no tiene autoconcepto, es un cadáver. Entonces, quítate el mito de que los egos elevados son malos. No, lo que está es enfermo. No, ahí es diferente, no hay una condición, ahí se enfermó su ego. Por eso requiere terapia
¿verdad? Cognitiva conductual, para rehabilitar la conducta defensiva que tuvo que instalar ante tanto maltrato durante la gestación de su crianza afectiva. Ok, eso es con relación a al ego, ¿verdad? Al ego. Entonces ya sabemos, cuando tú veas a alguien egocéntrico o dependiente metido debajo la mesa, no lo critique. Es una forma inconsciente de pedir a gritos, ayúdame, ayúdenme. Cuando usted ve a un egocéntrico, lo que te esté pidiendo ayuda a su forma irreverente de proyectarse, porque no aprendió otra cosa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? La mentira, en ese proceso de formación de su autoestima, de la personalidad, perdón, ¿qué hace? Se defiende, Miguel. Cuando tú sientes que te van a juzgar, que te van a criticar, ¿qué haces, Miguel Ángel? Sí, cambias la actitud, te pones a la defensiva, claro. Claro, y mientes, Claro. mientes. Entonces, amigos míos invisibles que están del otro lado, ¿verdad? La mentira es un proceso psicofisiológico porque la persona recurre a él para no ser criticado y juzgado. ¿Ves? Para no ser criticado y juzgado. Entonces, sí es un proceso consciente a la que recurre a algunos elementos de la mente, como la imaginación, la memoria, la creatividad, para armar el cuento y salirte con la tuya. Entonces, como vas a utilizar algunos recursos para poder mentir y defenderte del reproche, empiezas a sudar, aumenta tu ritmo cardíaco, empiezas a tocarte la oreja, el pelo, porque son movimientos involuntarios que se ejecutan cuando empiezas a mentir. Yo le decía en clase, cuando tú estás rezando, tú cierras los ojos y tus ojos van hacia arriba y hacia la izquierda. O van hacia arriba o hacia abajo. ¿Correcto? Bueno, muy sencillo. Cuando tú rezas, tiendes a bajar la cabeza porque es parte de un proceso psicofisiológico que busca la reflexión y lo haces hacia abajo. Pero cuando haces una operación matemática, lo haces hacia arriba, tus pupilas, tu órbita te lleva hacia arriba y hacia la derecha. O sea, es como que el cerebro sabe que está siendo deshonesto, ¿no? De alguna manera. Entendiste. Y te delata. Claro. Por eso los perfiladores como yo, los psicofisiólogos. Son reacciones involuntarias. Involuntaria. ¿Verdad? Por eso es que se te olvida. Porque en un interrogatorio policial se voltean las preguntas. ¿Por qué te pregunto el tema de varias formas y varias veces? Porque cuando mientes, tú recurres a la imaginación y a la creatividad, que son unos elementos de la mente. Pero cuando tú vives algo, no necesitas imaginarlo, ¿correcto? Ni utilizar la creatividad porque lo viviste. Claro. Entonces, ¿a dónde lo recuerdas? Al recuerdo. Recurres al recuerdo y a la memoria. Fíjate, 4 elementos de manera diferente. Cuando mientes, recurres a los elementos de la imaginación y la creatividad. Pero cuando no mientes, vives, recurre a los elementos de la memoria y el recuerdo. ¿Correcto? Entonces, para ambos, los procesos fisiológicos son diferentes. Entonces, cuando tú dices la mentira es mala, es como que tú dijera que Dios es tan bruto y
tan incompetente que Dios, siendo Dios, el poderoso, nos hizo imperfectos. Tal cual. Pero como yo creo en mi Dios, y mi Dios no es imperfecto, sino es uno de los más grandes matemáticos y expertos en neurociencia cognitiva, te mandó una serie de procesos. Lo que pasa es que la Biblia no te puso mentir es malo y por eso creé la psicofisiología. Pero ¿para qué te lo va a poner? Se supone que tú estás hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Él no tiene culpa de tu ignorancia ni de tu flojera cognitiva. Ponte a estudiar. Claro, la Esto me surge otra pregunta, así, Bueno, tal y como lo estás comentando. Entonces, si, por ejemplo, yo elaboro una versión de los hechos que me conviene a mí, ¿verdad? siempre es así. Y lo aprendo, ¿Ok? significa que hay personas que pueden aprender a mentir y que, por ejemplo, es más difícil que sean detectadas si lo practicas. Sí. Porque yo recuerdo muchas veces, y para no recurrir a la imaginación, puedo recurrir al recuerdo de esa película que yo me he montado. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Eso requiere entrenamiento psicofisiológico. ¿Dónde se ve eso? En los militares de élite, donde se le entrena para poder desafiar la tortura. Donde se le entrena al cerebro de poder ocultar algunas cosas de la realidad para que ante algunos procesos, sustancias y medicamentos para aflorar la verdad, él no se le vaya el yo-yo y diga lo que sabe. Por eso es que los militares de élite se le oculta informaciones vitales para que en caso de que sean sorprendidos y tomados como presos, como en prisión, no puedan decir la verdad bajo ningún medio. Porque no la saben. No, Simple y no la sencillamente. saben. Entonces, cuando yo dije que mentir no es malo, es correcto. Ahora, si a ti no te gusta porque tú eres de esos católicos ortodoxos que nunca agarra un libro de neurociencia y solo lo que hace es leer la Biblia, la ignorancia del conocimiento no excusa tu negligencia. ¿Correcto? Entonces, en nada tampoco contradigo al postulado del mandamiento, porque el mandamiento está hecho dentro de un orden ético-moral. ¿Correcto? Ahí es válido. Pero en la neurociencia cognitiva o la neuropedagogía, si usted dice que mentir es malo, usted no sabe nada de neurociencia cognitiva. Correcto. Entonces quítese eso y eso va para una de mis amigas que la quiero mucho, una escritora que escribió, está en uno de los mandamientos, eso está chévere, pero yo no soy escritor bíblico, yo soy escritor conductual. Y todo en su justa dimensión. Vuelvo y repito, yo no he dicho que esté equivocado, no, por el contrario, he dicho que es justificable ese mandamiento como postulado regulatorio de ética y moral, pero no como postulado neurocientífico. Porque mentir es un proceso fisiológico y por eso puso el ejemplo. Como él nace para proteger la autoestima, no puede ser malo. No puede ser malo. Para eso entra la religión, para yo con la sumatoria en la formación de esa personalidad, del self, ¿verdad? Con la cultura y la religión, moldee el carácter y le ponga un freno inhibitorio a esa mentira. ¿Ve cómo se compensa una cosa? Esa es otra postura, pero no es porque neurobioquímicamente la mentira es mala, no, porque sería como negar la superioridad de Dios
o del orden divino. Dios es perfecto. Porque si Dios no es perfecto, no es Dios. Eso lo comparte todo tipo de filosofía teológica y religión. Si no hay perfección en el Creador, no es Dios. No es Dios. Y Dios nos creó a nosotros y nuestra psique, nuestra alma, y desde allí nace el proceso de mentir. Creo que ha quedado bien claro, Miguel Ángel, no sé si... En 45 minutos lo hemos podido explicar, nada más y nada menos. O sea, No puede ser, de verdad, oye, estamos mejorando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú quieres no mentir. Te voy a dar un truco, tú que estás del otro lado y que no estás de acuerdo con esto. ¿Tú quieres dejar de mentir? Ah, bueno, te voy a dar algo que no te va a ser fácil. Rehabilita tus trastornos comportamentales. Porque cuando tú rehabilitas tus trastornos, lo que hace es que el niño herido, lo empiezas a sanar. Y una vez con el niño sano, empiezas a aceptarte. Y una vez que tú empiezas a aceptarte, no te importa que te cuestionen, porque ya no tienes de qué defenderte. Y como no tienes necesidad de defenderte, no tienes necesidad de mentir. Entonces no me vengas con esa vaina de que la mentira es un tema de exclusividad de la iglesia. No, es un tema de exclusividad de la conducta humana, donde la religión lo ha puesto para crear mecanismos inhibitorios. Pero ojo, estamos yendo de pecadores que van a la iglesia, se arrodillan y mienten descaradamente a Dios. Se burlan de nuestro Dios. Ay, sí, el nuevo mandamiento y después hacen unas barbaridades. Entonces, antes de tú engañar a Dios, rehabilita tus trastornos comportamentales. sí, como colofón, o sea, podríamos decir, la aceptación viene cuando entendemos que no necesitamos probar nada a los demás. Podría... Claro. Claro, es que eso es uno de los pasos, Miguel Ángel, cuando tú te vas rehabilitando, incluso te pones llorón. ¿Por qué te pones llorón? Porque te hace más sensible. Ya no sientes tanto ataques, no te sientes atacado. Y cuando tú te sientes atacado, no aprendes a responder sin hostilidad. Es decir, te hace más asertivo. Entonces aquí no hay nada misterioso o un rayo cósmico sideral. No, mío. Usted quiere ser mejor católico, rehabilite su conducta. Porque usted se puede engañar usted puede engañar a los hijos suyos, usted puede maltratar a sus hijos, usted puede maltratar a su esposa y a su amante. Pero escúcheme, a Dios usted no lo va a engañar. ¿Cómo te quedó el ojo, Miguel Ángel? No, que la teoría está muy bien. Otra cosa es la práctica. Otra cosa es llevarla a la práctica. Pero la teoría está, suena estupendo. Espera, una vez leí de una frase de Paolo, el escritor brasileño, Paulo Coelho. Ajá, Pablo Coelho. Pablo Coelho dice, a usted no lo dejan por alguien mejor, lo dejan por alguien menos problemático. Es una gran verdad. ¿Me entiende? Usted, cuando se separa el hombre o la mujer, no se busca a alguien mejor que usted. Se lo busca con menos peo. Correcto. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que la neuroplastia de nuestro cerebro busca procesos sencillos, no se complica. Entonces, es más fácil yo arrodillarme y orar que ponerme a estudiar neurociencia. ¿Me explico? Es más fácil pedirle a Dios, ¿verdad?, para que Él haga un milagro de mi disfuncionalidad conductual, que yo sentarme a
rehabilitar mi conducta con un psicólogo, con un psiquiatra. No, y si ya me dicen lo que tengo que orar, pues ya, pues no me digan más. Mejor, mire, léese 2 Padre Nuestro y 3 Ave María. Bueno, listo, ya. Y si no, deme pelo por el GPT, por el chat GPT, y entonces búscame el Padre Nuestro y lo voy leyendo. Bueno, claro. Bueno, traté de hacer gráfico. Por supuesto, la idea es no mentir, pero eso no lo va a evitar ahora usted. ¿Cómo usted puede defenderse ante la mentira? Bueno, aprenda los elementos biológicos que concurren, los elementos básicos cuando alguien miente. No le va a dar una guía exacta, pero le va a dar una idea. Dice, la arquitectura del acercamiento humano está anclada a las habilidades sociales del manejo emocional, la reciprocidad afectiva, la cordialidad y muchos más. El investigador y etólogo alemán Irenaeus, utilizando una cámara con una lente secreta en sus viajes a Samoa, Papúa, Francia, Japón, África y Amazonia, registró las secuencias fisiológicas del flirteo que, junto a las investigaciones del antropólogo David Giesen y al biólogo Timothy Pfeffer, permitieron descubrir en 5 fases la arquitectura del acercamiento humano. La primera fase, de llamar la atención, hombres y mujeres jóvenes utilizan técnicas variadas. Los hombres, cuando entran en el bar, por ejemplo, es típico que tanto unos como otros establezcan sus territorios. Un asiento, un espacio donde apoyarse, un lugar cerca de una pista de baile. Una vez instalados... Ojo, cuando tú llegas a un restaurante y no hay mesa, te sientes vulnerable. Porque careces de territorio, el lugar. Y si tu trastorno es de dependencia, vas a preferir el lugar más escondido. Pero si eres egocéntrico, vas a buscar el lugar más relevante. Los hombres tienden a avanzar y mover los hombros. Se estiran, se yerguen hasta alcanzar su máxima estatura y pasan el peso del cuerpo de un pie a otro, de un modo ondulante. También exageran los movimientos del cuerpo en lugar de usar solo la muñeca para mezclar una bebida. Los hombres a menudo usan todo el brazo como si revolvieran barro. El macho, el alfa, le está diciendo un lenguaje psicofisiológico a la hembra. Epa, aquí está el macho. ¿Qué más? El ademán normalmente suave que se requiere para encender un cigarrillo se convierte en un movimiento de todo el cuerpo, que culmina en una elaborada sacudida desde el codo a fin de apagar el fósforo, la cerilla. Claro, para que te vean, para que la hembra, porque una conducta es en el friteo es cuando quieres seducir al hombre o a la mujer, pero es seducción erótica, ¿verdad? Pero cuando tú estás entre panas, el comportamiento cambia. Ya esos movimientos de imponencia se desvanece. Correcto. Léele un poquito más en otra y Dice, para no hacerlo tedioso. de esta forma, los gestos más simples son adornados y sobreactuados. Dice, los hombres de más edad tienen recursos diferentes, claro. Sí, pero igual, entonces se alan el sombrero, se acomoda la bufanda. ¿Me explico? Vamos a hablar sobre las mujeres. Dice, las mujeres abren la fase de llamar la atención con muchas maniobras similares a las de los hombres, como sonreír, mirar fijamente, balancearse, cambian de pie, estar al acecho, se estiran, se mueven dentro de su territorio, donde a menudo incorporan una serie de gestos femeninos, enredan los dedos en los rizos del cabello, tuercen la cabeza, alzan los ojos con timidez, ríen nerviosamente, levantan las cejas, hacen chasquear la lengua, se lamen los labios, se sonrojan
ocultan la cara para enviar una señal de aquí estoy. Entendieron. Entonces, tú puedes detectar una vez que te entrenas en la psicofisiología del pensamiento cuando una persona tiene rasgos de realmente de estar mintiendo. ¿Ves? Entonces tu cuerpo te delata, por eso es psicofisiológico, pensamiento en movimiento. La segunda fase sería el reconocimiento, que dice que comienza cuando se encuentran las miradas. ¿Vale? La tercera es la charla. Ahí puede acabarse el encanto. Todo íbamos bien y ahí muere el flirteo. O ahí nace. La cuarta fase, las señales que proporcionan el tacto o contacto físico. Importante. La quinta, la sincronía física o Fisiología espejo. O sea, cuando a ti te gusta una hembra o te identificas con un pana en una reunión, aunque no lo conozcas, cuando él se mueva de una manera, tú inconscientemente te vas a mover de la misma manera. Eso se llama movimiento espejo. Cuando a ti te gusta una hembra y ella se mueve, tú te mueves. Ella se toca los lentes y tú te tocas los tuyos o te toca la ceja. Cuando ella se ríe, tú te ríes. Es un movimiento generado inconsciente desde las células espejo. Eso es involuntario. Por eso es que todos sabemos cuando alguien nos gusta. No hay que decírselo, porque ella o él lo saben. ¿Correcto? Entonces lo mismo pasa con la mentira, porque se activan algunos procesos psicofisiológicos. Así que creo que ha quedado desmitificado la mentira y el ego. ¿Correcto? Nadie puede vivir sin ego. Nadie. Lo ideal es que el ego esté estable. Estable. Otra cosa que allí podría agregar Miguel Ángel es que solemos condenar a la persona que hacen comentarios positivos de sí mismo. Eso es un error cultural, porque yo no necesito que venga nadie desde afuera a decirme lo que yo sé que soy, porque se supone que yo tengo una autoestima estable o una autoestima con trastornos comportamentales rehabilitados. Y como yo sé quién soy, que es lo que se supone que hace una autoestima, yo no necesito que venga ningún estúpido de afuera a decirme si yo soy inteligente, soy capaz de esto o soy capaz de lo otro. Entonces, como no dominamos esto, solemos nunca hablar de nosotros porque es mal interpretado. Coño, ese tipo egocéntrico, no. No necesariamente. Lo que hay que buscar la forma de saberlo proyectar y de saberlo decir sin ese tono arrogante, ¿verdad? Porque se supone que todos deberíamos saber cuáles son nuestras habilidades y cuáles son aquellas áreas que requieren fortalecerse. entonces ¿Listo? por esa misma regla de tres, una persona que está rehabilitada conductualmente, al igual que habla sobre sus fortalezas, también habla sobre sus debilidades. Sí, claro, claro, y la admite, incluso reconoce el talento de otro. Cuando tú estás rehabilitado, tú puedes llegar a decir, oye, mira, yo soy bueno en esto, pero me parece que Miguel Ángel es mejor, lo hace mejor que yo, y es válido, ¿verdad? Cuando estás trastornado y no estás rehabilitado, nunca lo admites. ¿Me explico? Tú sabes que el otro tiene mayor destreza, pero no lo admite. El caso del egocéntrico, el caso del narcisista. Cuando te rehabilita, coño, mira, yo soy bueno, pero este chamo es mejor. Esta persona me parece, oye, que tiene unas habilidades. Entonces, cuando eso ocurre, te fortalece,
¿verdad? Entran lo que hablamos, creo que en el podcast anterior, las habilidades sociales complejas, empiezas a ser asertivo, empiezas a respetar las cuotas de poder, empiezas a tener una relación de alternación financiera, creas confianza. ¿Ves? Entonces, este tema se las trae, así que dejen de estar fantasmando y agigantando al ego y a la mentira. No quiero ser profeta pero Pónganme para eso. Pongan su comentario, que a la caja de comentarios él y yo somos respetuosos. va a estar, Somos respetuosos. ¿Verdad? Ojo, yo cuanto creo menos que yo, activa va a estar la caja de comentarios de este episodio. bueno, déjelo. Eso sí, mire, para discutir hacen falta dos. Y yo no me encadeno con los comentarios indecorosos y hostiles. Se quedarán ahí. ¿Verdad? Si el comentario requiere una postura pedagógica, con todo gusto. ¿Correcto? Porque Así dijo George en su presentación en Viña del Mar. Para pelear hace falta dos. sí, y armó su espectáculo allí. Desde luego. Bueno, no sé si vas a agregar algo más, Miguel Ángel. Estimados amigos, seguidores, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Hoy hemos alcanzado la hora de podcast. Como Qué siempre, os recuerdo que para nosotros es importante que comentéis, que le deis like, bueno, en fin, en vuestro comentario, en la Que le deje las notificaciones para que nos permitan crecer. ¿Por qué? Porque esto hace que YouTube compartan nuestros enlaces. le recomiende a más personas este contenido y que podamos llegar a más personas. No dejéis de pasaros por la tienda de Amazon, en la que se puede descargar la bibliografía de todos los temas que tocamos aquí en este programa de Mediocuerdos, en amazon.com o en amazon.es. Se llama El mordisco de la memoria, psicofisiología, percepción y adversidad. Un libro muy interesante. Habla sobre la reencarnación. Vamos a procurar dejar en la descripción del vídeo los enlaces. Los enlaces directamente a la tienda de Amazon para que se lo puedan descargar. Bueno, Miguel Ángel, agradecido. No quiero retirarme de mis amigos invisibles sin antes darle nuevamente mi saludo a Lucía, a mi docente de medio digital en G12. Se te quiere mucho, tremendas habilidades como facilitadora. Y bueno, a todos mis amigos, a todos nuestros amigos que nos siguen en Latinoamérica, en el continente americano y en Europa mismo, te amo España y Galicia, y descansen donde quiera que estén. Nos vemos muy prontito, muy prontito. Un abrazo fuerte. Vale. No estamos locos, estamos medio cuerdos. Y hemos llegado al final del podcast Medio Cuerdos. Hasta una nueva edición. Descansen donde quiera que estén.